En este curso vamos a trabajar con el diseño responsivo, es decir, vamos a crear nuestro diseño web o vamos a adaptar nuestro diseño a distintas medidas de pantalla, considerando distintas proporciones, considerando también distintas marcas de teléfonos, tabletas y demás dispositivos donde nuestra página web pueda ser vista. Por eso, en esta primera lección vamos a trabajar o vamos a revisar las distintas marcas y las distintas pantallas, las más habituales. Además, en los recursos adicionales vas a contar con un listado de las marcas y las medidas de pantalla que están utilizando de manera recurrente. Trabajemos en ello. Existen actualmente muchas marcas y muchos modelos de dispositivos móviles, es decir, de teléfonos. También tenemos tabletas o en el caso de Apple, pues ya también tenemos relojes que van a tener una visualización de una página web. Es importante que como diseñadores nosotros comprendamos que tenemos que generar un estándar de trabajo o de desarrollo con el cual el equipo de ingenieros puede encargarse de generar un documento que sea adaptable a todas las pantallas o a la mayor cantidad de pantallas, pero es importante que desde la parte del diseño podamos considerar este tipo de desarrollo. Para eso Photoshop nos ayuda bastante. Cuando nosotros vamos a crear un documento nuevo, podemos ver en la sección de móvil que tenemos distintos modelos. Generalmente Adobe toma como referencia los dispositivos Apple, ya que son de los más vendidos a pesar de los costos o lo que sea. Es muy común encontrar distintos dispositivos Apple, incluso todavía algunas versiones ya un poco viejas, pero están en el mercado y están funcionando. Sin embargo, existen una cantidad mucho más grande de modelos y dispositivos con el sistema operativo de Android, además de las marcas que van haciendo modelos de teléfono pues a su criterio y consideración. Hay algunas herramientas que nos van a permitir calcular y descubrir cuáles son estas medidas, sobre todo considerando que tenemos que pensar en la elaboración de un contenido que se pueda estandarizar a la mayor cantidad de pantallas posibles. Si bien en la parte de diseño no nos toca programar esta función, sí nos toca considerar y calcular cómo es que se debe de ver para que el equipo de desarrolladores tenga una forma de trabajo un poquito más concreta y considere cómo es que tiene que ir el diseño acomodado en base a una referencia que nosotros vamos a entregar. En Google podemos apoyarnos con una herramienta muy simple, que es esta. Para abrir esta pequeña sección lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En una página como esta que tengo aquí de doméstica, voy a ir al menú superior ver y ahí me voy a ir a opciones para desarrollador. Desde aquí voy a ver las herramientas del programador. Esto me va a abrir esta ventana. La pueden ver con distintas propiedades. Puede ser que esté en consola o puede que esté en recursos. Yo me voy directamente a elementos y de aquí voy a activar esta función Toggle Device Toolbar, que me va a permitir ver o simular distintos dispositivos. Al darle clic en Responsive voy a ver qué tipo de dispositivo tengo y cómo se ve mi sitio, ¿no? Esto es un poquito más a la parte dirigida más a los equipos de desarrollo, pero a nosotros nos sirve bastante porque tenemos referencias claras de algunos márgenes en un modelo de teléfono, por ejemplo en este iPhone X y después en un iPhone 6, 7 u 8 y después en un, por ejemplo, Pixel XL. Son variaciones sencillas que se van a ir acomodando dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando. A veces tiene que ver con el tamaño tipográfico o el tamaño de la ilustración o de la imagen de fondo. Sin embargo, bueno, pues no son todas las marcas o todos los elementos que necesitamos. Por eso debo de ir al menú Edit y de aquí dirigirme a ver las posibles marcas y elementos que están previamente cargados directamente en Google. Puedo ver una laptop con una pantalla touch o laptops en altas definiciones, algunos modelos anteriores o por ejemplo unos modelos de BlackBerry. Esto me va a permitir tener una referencia más o menos clara de qué medida es la que yo tendría que trabajar desde Photoshop. Por ejemplo, con Pixel 2 XL tendría que hacer un documento de 411 por 823 píxeles. Sin embargo, no estoy viendo todas las marcas o un estándar común que
que pueda manejar dentro de todas las medidas. Aquí, por ejemplo, el ancho en el Pixel 2 normal es el mismo, pero el alto es diferente, y eso ya exige que yo tenga que hacer un cambio en lo que voy a presentar. El ejemplo es muy claro. En Pixel 2 veo este pequeño avance de Aprende Participando, que es una parte de la siguiente sección que estoy trabajando o que se va a trabajar directamente en la página. Para algunos puede no significar nada, para algunos puede significar un error. ¿Qué pasa si yo me dirijo, por ejemplo, a iPhone 6, 7, 8? Aquí no lo veo. Aquí veo el full screen como una imagen principal, y si deseo moverme, bueno, entonces ya voy a ver lo que está por debajo. Sin embargo, cuando me regreso a iPhone X, bueno, aquí veo todo el bloque de contenido. Esto es lo que nosotros tenemos que previamente, desde la parte de diseño, ir planificando para que el equipo de desarrollo pueda tener una visión un poquito más concreta de lo que tiene que desarrollar. También, si giro el teléfono, voy a tener otro tipo de visualización que va a cambiar según lo que yo esté requiriendo. Aquí, si yo lo veo en un iPhone X, podría decir que ya no es una experiencia agradable porque el botón queda debajo del tamaño de la pantalla, entonces tengo que moverme un poco para poder darle clic. Y en el iPhone 6, 7 u 8 lo puedo ver bien. En el iPhone Plus, por ejemplo, lo voy a girar, lo veo bien. ¿Qué pasa si yo me dirijo, por ejemplo, a un Pixel 2 y lo giro? Lo veo bien, pero como ves, es esta función la que estamos necesitando entender para poder hacer un estándar o un diseño general de lo que vamos a mostrar. En todo caso, si yo deseo ver mi teléfono o ver mi dispositivo de esta manera y voy a ver una sección del siguiente bloque o una parte del siguiente bloque de información, yo tendría que calcular, o por lo menos decirle al equipo de diseño qué tanto quiero que se vea. Aquí veo el bloque de texto completo, pero todavía veo un pedazo de la imagen siguiente. Si yo me dirijo al iPhone X, solamente voy a ver el bloque de texto, y esto puede ser un poquito confuso para algunos usuarios. Entonces tenemos que ser un poquito más precisos y hacer una indicación correcta sobre cómo se tiene que desplazar desde la parte de diseño. Para ayudarnos con esto, me di a la tarea de generar un documento PDF que está descargable en los recursos adicionales, en donde están, si bien no todas, la mayor cantidad de marcas y dispositivos junto con los modelos, las resoluciones y los elementos que las componen. Voy a empezar, por ejemplo, con iPhone 3GS, sistema operativo. Esto nos va a permitir entender a lo mejor qué efectos se pueden visualizar y qué efectos no. Esto ya es parte del desarrollo. ¿Cuánto mide en diagonal? Acuérdate que la medida diagonal es cuánto mide en diagonal la pantalla del dispositivo que tú estás ocupando. Las medidas están en pulgadas. Esto quiere decir que esto mide 3.5 pulgadas. Las medidas que nos interesan son estas, el ancho y el alto. Esto es el formato que nosotros tendríamos que escribir en Photoshop para poder generar un documento que tenga esas medidas, y sobre todo la resolución, qué resolución va a estar soportando la construcción de mi diseño para dispositivos. Como ves, por ejemplo, existe un estándar más o menos regular a partir de iPhone 6, donde tenemos 750 por 1334, y después en el 6S es lo mismo, 7 es lo mismo y 8 es lo mismo. Es un pequeño estándar que me permite abarcar ya cierto número de modelos, que son más que uno necesariamente, y a partir de ahí puedo tener un control un poquito más optimizado. Sin embargo, cuando yo me muevo a iPhone X, ya tengo un aumento considerable del tamaño de resolución de pantalla. No hablemos, por ejemplo, de otro tipo de dispositivos como Galaxy S7 Edge, que es este. Aquí manejo una constante desde la versión S6. Y podemos ver que existe una compatibilidad entre el Samsung Galaxy S7 y Galaxy Note 9, que es más bien una tableta, ¿no? Estos elementos nos van a servir de referencia para calcular y generar un estándar que pueda funcionar para la mayoría de dispositivos. Si bien no para todos, por lo menos tener en cuenta qué tipo de diseño quiero que se vea o hasta dónde me voy a permitir que se vea. Si quiero tener una imagen full screen y quiero ver un poquito por debajo de esa imagen,
en algún tipo de dispositivo. Es muy complicado controlar esto, pero nos puede ser muy útil. Tenemos distintas marcas, HTC, Sony Xperia, etcétera, etcétera. Todo con una finalidad, que tú puedas analizarlas y definir qué tipo de unidad es la más conveniente para lo que tú deseas trabajar. Recuerda que si lo vamos a hacer directamente en Photoshop, lo único que tenemos que hacer es agregar la altura y el ancho que vamos a trabajar y determinar si va a ser en vertical o en horizontal y le damos crear. Como acabamos de ver, cada marca tiene sus características en específico. En algunos casos se estandarizan para algunos modelos, en algunos otros no. Es muy importante que te mantengas actualizado sobre las distintas marcas y las distintas medidas que se están generando, y sobre todo que intentes pensar en una estandarización general. Es muy difícil, sé que esto es muy complicado cuando hay tantas marcas dentro del mercado. Sin embargo, si logramos estandarizar esto, por lo menos desde la planeación, va a ser mucho más sencillo para el equipo de desarrollo. En la siguiente lección vamos a continuar con el proceso de diseño responsivo. Vamos a transportar una medida de ordenador hacia la medida de diseño de una tableta, considerando las columnas, los medianiles y sobre todo los márgenes que se van a estar ocupando. Además de esto, consideraremos el alto del sitio para su visualización dentro de un dispositivo.